Hamber y sed pa justicia, da título de nos devocional. Nos texto de meditación tabisa sin aquí. Felices nan cu hamber y sed pa justicia. Dios lo satisfacenan. Mateo 5, versículo 6. Rumán, familia, amigo y contacto nan de vosso canal Palabras Actualizadas. Recibí un saludo cordial y es bendición de nuestro Señor Jesucristo riba el día de preparación para el sábado. Ahora, nos está siguiendo con palabra de bendición que Jesús ha pronunciado en su sermón riba el cero. Jesús te avisa, felices nan que tienen hambre y sed para justicia. Pero, prométonos por comprender que está hambre y sed para justicia, nos mester comprender que está justicia. Justicia no está simplemente no hace cosas malo. Justicia no está solamente cumplir con regla. Justicia, en sentido bíblico, ta viva en armonía con el carácter de Dios. Ta pensa, papia, trata y actúa de acuerdo con lo que Dios está bon, santo, verdadero y amoroso. Justicia de manera correcta de viva delante de Dios y delante de gente. Ese es importante. Para sobra, nos nota existir, no so. Nos está participante de la existencia que Dios ha creado. Tin Dios, tin ángel, tin gente, tin familia, tin iglesia, tin comunidad, tin tur esnan que forma parte de vida. Para por tin relación ideal entre tu participante de existencia, mester tin justicia. Sin justicia, relación taquibra. Amor tawar mal interpretar, libertad tabira esclavitud, poder tabira abuso, palabra tabira manipulación y comunidad tabira un desorden total. Pero ahora justicia está presente en relación está sano. Dios te queda reconocer como Señor. Gente te queda tratar con dignidad. Verdad te queda respetar. Amor te queda practicar. Comunicación te vira clara, limpia y confiable. Con otra palabra, justicia es el principio que te regla cómo nos te comunicar con otro para portar relación ideal. Justicia te pone nos papia y verdad, pero con amor. Y te pone nos corregir, pero sin humillar. Y te pone nos defender lo que está bon, pero sin orgullo. Justicia te pone nos tratar otro gente no manera obstáculo, sino manera criatura de Dios. Pese Jesús no avisa solamente felices nan que conoce justicia. Él avisa felices nan que tienen hambre y sed pa justicia. Pa sobra, ahora un gente tiene hambre y no te queda satisfacer con imagen de pan. Ahora un gente tiene sed y no te queda satisfacer con palabra agua. Es mester de realidad. Así también, un gente que tiene hambre y sed para justicia no te satisface con religión de apariencia. Y no está contento con simplemente papia de Dios. Y te desea que el carácter de Dios te queda formado en su vida. Y gente ahí te avisa, Señor, mi no quiere solamente saber lo que está justo. Mi quiere viva justo.
Mi no quiere solamente mira verdad, mi quiere estima e verdad. Mi no quiere solamente predicar amor, mi quiere tratar gente con amor. Pero aquí nos me reconoce un cosa. Nos corazón natural no tiene hambre para justicia. Nos naturaleza académica y es un académica y tiene hambre para nos propio derecho, nos propio gloria, nos propio razón, nos propio beneficio. Pese ahí, nos mester de obra de Espíritu Santo. Jesús avisa que ahora que el Espíritu Santo viene, Él lo convence el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo mester convencernos de justicia. Para sobra, sin Espíritu Santo pues, nos por llama nos egoísmo derecho, nos orgullo carácter, nos rabia sinceridad y nos desobediencia libertad. Espíritu Santo te abre nos ojos para mirar que justicia verdadera no te sale fuera de nos, sino fuera de Cristo. Esta muestra-nos que Cristo es el modelo perfecto de justicia. En Cristo nos te mira con Dios quiere para existencia funcionar. Amor sin egoísmo, verdad sin manipulación, poder sin abuso, obediencia sin rebeldía y libertad sin pecado. Ahora Espíritu Santo convéncenos de justicia y no te hace no solamente sin ti culpa. Talanta de nos un deseo santo. Señor, me quiere de manera Cristo. Me quiere papia manera Cristo. Me quiere trata mi casa, mi rumán, mi iglesia, mi prójimo y hasta mi enemigo manera Cristo. Y la promesa está segura. No lo queda satisfecho. Dios no te haga gente que busca su justicia bashi. Es un que tiene hambre y sed para justicia lo queda llena. No llena con orgullo religioso, sino con carácter de Cristo. No llena con apariencia, sino con transformación. No llena con palabra bonita sino con vida completamente renovada. Romano, a ver, nos mesterás y nos mes y preguntan aquí. ¿Qué con mi alma te desea más? ¿Mi propia razón o justicia de Dios? ¿Me te comunica con otro bau de egoísmo o bau de carácter de Cristo? ¿Me te permite Espíritu Santo convencerme, corregirme y formarme? Jesús te llama feliz están que tienen hambre y sed para justicia. Para sobra, no a comprender que sin justicia no tiene relación sano, no tiene comunidad sano, no tiene iglesia sano, no tiene vida sano. Justicia es el carácter de Dios en práctica. Y solamente Espíritu Santo por escribir carácter de nuestro corazón. A ver, la que nos pide Espíritu Santo, convénceme de justicia. Mostrame Cristo, forma Cristo en mí y lágame viva con hambre y sed para lo que está agrada a Dios. Nuestra oración aveta. Señor Dios, hábenos también por delante y reconocer que nos mester de boa justicia. Hoy viajan nos busca nos propia razón, nos propio derecho y nos propia forma de hacer cosas. Pero a ver, nos te pedimos, llénanos con tu Espíritu Santo, convéncenos de justicia, muéstranos el carácter de Cristo y forma el mismo carácter de nos. Si nos comunica con amor, verdad, humildad y respeto, para nos relacionar reflejar el reino. Dónanos hambre y sed para boa justicia y satisfacernos con boa presencia. En nombre de Cristo Jesús nos te pide
y agradecido. Amén y amén. Bendición, mi hermano, el mensaje que te llega por medio de Bo Canal. Palabras actualizadas.